buenos días, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Es glorificar a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Amándolo. Y dice Deuteronomio 6:5: amarás al Señor tu Dios. Ay, hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado ese texto? ¿Cuántas veces lo hemos repetido de memoria? Aquí el tema es: ¿cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas veces verdaderamente lo hago? Amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Ese es el propósito principal por el cual tú y yo hemos sido llamados. Amar a nuestro Dios y glorificarlo y creer en sus promesas, en su palabra, hermano. Él volverá. Como el rey sale de gloria, vamos siguiente, así será. Cuando el Señor como un ladrón que viene la noche y nadie lo espera, así será.
Siendo nacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre. Sobre todo tú se casarás.
siempre va a permanecer. Amén.
Señor, eres nuestro Rey vencedor. Venciste en la tumba, Señor. Venciste en la muerte, Padre Santo, para darnos vida eterna en Cristo Jesús. Señor, gracias porque a través de tu Hijo Jesucristo tú nos has dado vida eterna. Señor, gracias por tu palabra, porque por ella podemos comprender que eres el Rey vencedor, que no hay nadie como tú, Señor. Eres poderoso, invencible, grande, eres admirable, Dios. Y Padre Santo, y que tú buscas en nosotros adoradores genuinos, dice tu palabra, en espíritu y en verdad. Señor, porque el propósito tuyo es la adoración, Señor. Y te adoremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, pero también, Dios, con todas nuestras fuerzas. Te agradecemos todo ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor mi Dios, Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, vi
pero principalmente, Dios, el poder que tienes para salvar. Porque cada uno de nosotros, Señor, hemos sido llamados, hemos sido salvos por gracia de Dios. Y ahí vemos tu poder, Señor, tu poder grande e infinito, donde tú nos prometes vida eterna contigo, Señor. Donde tú nos prometes una vida de santidad, donde tú nos prometes estar con nosotros por toda la eternidad. Padre, hay ocasiones que no dimensionamos eso, hay ocasiones que solamente vemos el presente de Dios y no vemos el futuro, pero tu palabra nos habla del futuro. Señor, gracias porque nuestro corazón se emociona de saber que no estamos perdidos, que tenemos vida, Señor, y vida eterna contigo. Gracias por tu hermosa palabra, bendito Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esos son los signos, ¿verdad? Y me encanta porque pasan los siglos, inclusive en algunos casos, los milenios, y los signos siguen siendo hermosos. ¿Y sabes por qué son hermosos? Porque hablan doctrina. A veces la doctrina nos puede parecer un poco aburrida, ¿no? A veces cuando nos tocó aprender doctrina o cuando enseñamos doctrina, tiende a ser un tanto aburrida. Pero quieres aprender doctrina de una manera alegre, cómprate el himnario, celebremos su gloria. Canta uno de los himnos que están ahí y de ellos aprenderás mucha doctrina. Ellos realmente hablan de lo que la Escritura nos enseña sobre el Señor. Muy buenos días, mis hermanos. Buenos días. Continuamos con nuestro mensaje. Va a ser un mensaje muy extenso. Va a durar 3 semanas. La semana pasada vimos el punto 1. Hoy estaremos viendo el punto 2. Y será la próxima semana que estaremos terminando el punto 3. A manera de introducción, pero también para que recordemos lo que hemos estado viendo. Desde la introducción vimos que el libro de Job es un libro que nos habla poesía, ¿no? Poesía sapiencial. Y es un hermoso libro que la Escritura nos deja dentro de los libros sapienciales. Pues desconocemos el autor de este libro. Y la semana pasada veíamos que el autor, que el personaje principal evidentemente es Job. Y nos habla la Escritura de que Job era un hombre, pues, realmente que deberíamos nosotros de tratar de imitar muchas de las costumbres, sobre todo la parte de la obediencia hacia Dios. Nos dice la Escritura que Job era un hombre que adoraba a Dios, temeroso del Señor, perfecto. Y entendíamos por perfecto que era una persona que sabía hacer lo que tenía que hacer, un hombre intachable, que era coherente en sus dichos, con sus hechos, y que era temeroso de Dios, tenía un respeto profundo por Dios. Y por lo tanto él trataba en ese tiempo de hacer lo que él entendía que había que hacer para Dios. Sabíamos que en ese momento no había ley, no había ningún tipo de instrucción de Dios dada hacia el hombre, por lo tanto no hacía lo que entendía que tenía que hacer, lo que de alguna forma el Espíritu le revelaba. Un hombre que era un fiel seguidor del Señor. Y hasta ahí todo suena bien, va bien. Y también nos habla que era un hombre altamente bendecido por el mismo Señor. Y nosotros tenemos, hasta ese momento, comprendemos que quizás es la fórmula que todos tenemos que seguir. Obedezca a Dios, Dios lo bendice. Y así parece ser, ¿verdad? Porque vemos que era un hombre altamente bendecido. Y hablábamos la semana pasada de que él era un hombre bendecido en cuanto a descendencia. Dentro del contexto judío, el que él haya tenido muchos hijos era de gran bendición. 10 hijos, 7 varones, 3 mujeres. Pero no nada más era bendecido por su manera de trascender a través de descendencia,
sino también era bendecido económicamente. Y hablábamos de los grandes recursos que tenía Job. La bendición inclusive que él tenía, al ver que sus 10 hijos se llevaban bien y cada uno de sus cumpleaños se reunían sus hijos para celebrarlos. Yo nada más tengo una hija, pero a lo mejor los que tienen más de un hijo, a veces ven que sus hijos no sus hermanos, sus hijos no se llevan tan bien, a veces no es de gran bendición. En el caso de Job sí es de gran bendición, y se llevan bien, y se reúnen, y se invitan, ¿verdad?, en sus cumpleaños. Y hacemos la cuenta, casi era un cumpleaños por mes, era una reunión de hermanos por mes. Entonces, esto era una gran bendición para Job, y pudiéramos entender, esa es la fórmula. Yo tengo que obedecer a Dios para así poder obtener bendición de Él. Sin embargo, empezamos a ver una escena un tanto extraña que se presenta en el cielo. Mis hermanos, no tenemos que olvidar que hay un mundo espiritual que se está moviendo y que nosotros no nos damos cuenta, pero que las cosas suceden, que quizá en este momento se está decidiendo parte de lo que vamos a vivir en un futuro. Nosotros no estamos enterados. Y este evento que nos señala la Escritura, un poco extraño, porque nos empieza a ver que Satanás se encuentra en el cielo, o que se inmiscuye en una reunión dentro del cielo. Y ahí nos quedamos. Y ahí es donde vamos a continuar, y vamos a rogarle a Dios que nos dirija en este tiempo para poder continuar. Amado Padre, te alabamos, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros, Dios. Te alabamos porque tú en tu generosidad, en tu bondad, Dios, pues nos ayudas a poder entender este tipo de libros dentro de tu palabra que nos llevan a hacer un pensamiento distinto, Padre. Quizás sobre la vida y algunas enseñanzas que hemos recibido que no son las adecuadas, no son las correctas, nos llevan a tomar pensamientos o conclusiones que se alejan de la verdad, al menos de tu verdad, Padre. Gracias por el libro de Job. Y por ello te rogamos, Dios, que nos ayudes a tenerlo totalmente comprendido en su real magnitud. Señor, que te alabamos porque tú nos permites poder profundizar un poco en este tema, pero ayúdanos a comprenderlo y a poder llevarlo a nuestra vida. ¿Por qué está ahí el libro de Job? ¿Qué tiene que ver con tu plan de redención? Y Padre, que aprendamos este tipo de enseñanzas para poder avanzar en santidad, para poder ser mejores hijos tuyos y ser creyentes, teniendo como ejemplos personas como lo fueron Job. Señor, bendícenos en este tiempo y ayúdanos a comprender cada día tu palabra de mejor forma y a vivirla para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces estábamos en nuestro segundo punto, que es adora en la adversidad. Y leíamos, y vamos a volver a leer del versículo 6 en adelante, donde la Escritura dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de su mano has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás que si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y veíamos, ¿verdad? La primera parte de esta sección de la escritura nos presenta una escena un tanto extraña. Satanás presentándose en el cielo. Y hablábamos que había dos maneras de entender esta escena. Una es que Dios llama a este concilio
¿verdad? Donde los hijos de Dios son llamados a presentarse. Hay una reunión celestial, una asamblea en el cielo en la cual se cuela desde el mismísimo infierno quizá, o desde la mismísima tierra, hacia Dios, hacia el cielo, a la presencia de Dios. Pero también veíamos que la palabra hebrea que se traduce como Satanás no es un nombre propio. La palabra antigua hebrea es Ha-Satán, que significa el adversario. Y entendemos estas dos posibilidades. Una es que un hijo de Dios sencillamente manifiesta una inconformidad en cómo Dios está tratando a Job, o que realmente Satanás se colgó al cielo, pero no lo está nombrando por su nombre, sino está diciendo, ahí está el adversario. ¿Cuál de los dos? Bueno, ese es trabajo de cada uno de nosotros llegar a esta conclusión. Quizá un hijo de Dios, entendemos quizá un ángel, le está diciendo a Dios, no creo que Job te esté buscando por convicción, te está buscando por un interés. Y si no me crees, déjalo de bendecir. Y entonces el Satán, el adversario, es un hijo de Dios que se está oponiendo a la forma en que Dios está tratando a Job. O efectivamente Satanás se ha colado al cielo y el Señor lo identifica por quién es, no lo llama por su nombre y le da el título. Ahí está el enemigo, ahí está el oponente, ahí está nuestro adversario. Y lo está señalando porque es un intruso, no tiene nada que hacer ahí. Sin embargo, Dios, que todo lo sabe, que claramente lo identifica, pero también utiliza esta presencia para preguntarle, sea que sea un ángel o el mismo diablo, y le pregunta, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Mis hermanos, para empezar, si fuera Satanás, esta imagen debe de romper quizá una enseñanza que muchos tenemos, donde de Satanás puede introducirse al cielo como si fuera su casa, porque él no vive allá. Él está aquí en la tierra. Es enemigo de Dios. Él perdió ese lugar que tenía en el cielo. Sin embargo, a veces puede llegarse a presentar delante de Dios para acusar al pueblo del Señor. De ser así, tenemos que darnos cuenta que a veces concluimos mal o nos equivocamos pensando que Satanás es verdaderamente un oponente grande de Dios. Y a veces, tristemente, hay personas que enseñan que ha habido grandes batallas entre Dios y Satanás. Inclusive, no sé si lo mencioné cuando los miércoles empezamos a leer Génesis, y hay quienes piensan que Génesis 1:1 nos habla de una tierra desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque hubo antes una gran lucha entre Dios y Satanás, y esto cayó en la tierra, por lo tanto hubo un gran desorden en la tierra. Y Dios ahora, después de Génesis 1, empieza a ordenar la tierra. Pero esto no es así. Como vemos, es alguien de que fuera el caso de Satanás, alguien sometido totalmente a la voluntad de Dios, y si es un hijo de Dios, pues con mayor razón. Y podemos hablar no solamente de esta ocasión, de muchas escenas que la misma Escritura nos habla de cómo este adversario está sometido a la voluntad de Dios. El enemigo responde de rodear la tierra y de andar por ella. De ser así, esta es una declaración que coincide totalmente con lo que el apóstol Pedro nos dijo en su primera carta, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vemos que el hogar de Satanás es la tierra. ¿Sabes? Ni siquiera es el infierno, porque eso será en el futuro. Apocalipsis 20, que nos dice que en ese momento, ¿verdad? En el futuro es cuando Satanás será arrojado al cielo, perdón, al infierno, o a este lago de fuego y azufre. El Señor le pregunta: ¿has considerado a Job? Es una forma de decirle: ¿lo has visto?
comportamiento? ¿Sabes de Él? ¿Entiendes quién es Él? Y la afirmación que el Señor da de Job es realmente maravillosa. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Te gustaría que el mismo Señor se expresara así de ti? A mí me encantaría, pero el problema aquí que yo me tengo que preguntar, y que cada uno de ustedes se tiene que preguntar, ¿qué está haciendo para que así sea? Para que el Señor pueda gozarse de esta forma. Y vemos cómo también, de alguna manera nos apunta hacia Jesús cuando va a ser bautizado, ¿verdad? Y el Señor muestra complacencia en Jesús. De una forma muy parecida, el Señor muestra complacencia de quién es Job y de su comportamiento. A lo que el adversario le muestra esta inconformidad y le dice: bueno, tu bendición está sobre él, pero no creas que es por ti, es por todo lo que le das. La palabra dice que está rodeado por Dios, ¿verdad? El enemigo le está diciendo: tú tienes un cetro, tienes una protección, algo que lo protege, y no me permites tocarle, porque le estás protegiendo. Así que no te amaría. Está diciendo: Él te ama porque tiene otros motivos reales para amarte. Mis hermanos, este es un comentario altamente insolente para el Señor. Porque lo que le está diciendo este adversario al Señor es: sabes, tú no eres capaz de que alguien te ame por quien eres. Tú lo único que puedes lograr es que la gente te ame por lo que le das, por la forma en que lo bendices. Y la pregunta para nosotros ¿es una mentira? No, a veces este es el comportamiento no solamente del ser humano, sino de a veces nosotros como creyentes. El adversario que les quiere, pues tiene tu mano sobre sus bienes y verás cómo te maldice en tu propia cara. Interesante, porque evidentemente sabemos que Dios conoce el corazón del hombre, pero este adversario del Señor no es persona, ángel que está manifestando su conformidad, le está diciendo al Señor esto, pero porque no conoce el corazón del ser humano. Pero ¿sabes qué sí conoce? Conoce el comportamiento del ser humano. En el caso de ser Satanás, porque él anda como león rugiente por toda la tierra. No para, anda buscando a alguien en la tierra a quien devorar. Por lo tanto, él conoce a muchos creyentes, al menos así se llaman, y que han tratado de establecer una relación con Dios, pero por una conveniencia. Y entonces la idea es: yo te obedezco, tú me bendices. Y por eso, cuando muchas personas, que desgraciadamente me da mucha tristeza mencionarlo, vienen a esta iglesia y en algún inicio mejoran su comportamiento con el Señor, pero cuando Dios no les da lo que ellos están buscando, lo que les está solicitando, se desespera y terminan abortando la misión, salen corriendo de la iglesia. Mis hermanos, el enemigo conoce el comportamiento del ser humano, no su corazón, pero sí cómo se comporta, y lo conoce más que nosotros mismos, porque Satanás sabe y conoce perfectamente nuestra condición caída. En la parábola que Jesús nos da del sembrador, nos da una perspectiva distinta y nos explica este tipo de circunstancias. Y gracias por esta parábola, porque es el Señor mismo que nos explica por qué suceden estas cosas, que cosas que quizás tú y yo no entenderíamos si Él no lo hubiera dejado en su palabra. Y de repente vemos a personas que vienen a la iglesia, ¿verdad?, que nos recuerdan la parábola del sembrador y de cómo se cumple su enseñanza, su palabra, y vemos que hay una clase de creyentes que vienen a la iglesia, y créanme, mis hermanos, lo he vivido no una, no dos, no tres, no cuatro, muchísimas veces, y en esta iglesia, personas que vienen a la iglesia y que la primera impresión, el primer domingo que asisten, terminan, wow, sorprendidos,
y me lo han hecho saber. Esta es una iglesia que ama a Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Estamos llenos de gozo y queremos esta iglesia para nuestras reuniones futuras porque entendemos que aquí está Dios. Honestamente me gozo de Dios. Pero siempre la respuesta es: ¿conoces más? ¿Ven más seguido? ¿Asiste más a la iglesia? Y ya que me conozcas más, te vas a desilusionar. Un mes, quizás 2 meses. Y sabes, el gran grueso, no puedo generalizar porque están ustedes, pero el gran grueso dura un par de meses y simplemente se va. Y en un inicio nos hicieron sentir que no había iglesia perfecta, pero que por fin la habían encontrado y que querían trabajar en ella y que estaban deseosos de involucrarse con nosotros. Hablando de diablos, dice el dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? No es que yo esté muy viejo, pero la realidad es que la experiencia me enseña a que así tiene que ser, porque podría hacer varios mensajes del tema, pero me ha tocado ver muchas familias enteras que vienen, se gozan en un inicio y terminan abortando. Y miren, mis hermanos, si se fuera a una iglesia quizá más grande, esas iglesias que se puede decir es que Dios se expresa y que en la entrada te reciben con café y con todo y que te tratan muy bien, y se fueran a ese tipo de iglesias, gloria a Dios, qué bueno que encontraste una mejor iglesia, ¿verdad? Que encontraste una iglesia con más ministerios, mejor estructurados, con una mejor predicación, con una mejor alabanza, con pastores y con guías que son más espirituales. Si fuera eso, gloria a Dios, qué bueno que vayas a una iglesia donde vas a crecer y donde vas a ser bendecido por el Señor. La desgracia de esto es que la mayoría de casos no es así. Sencillamente dejaron de ir a la iglesia por completo. Podríamos decir que fue de tan gran bendición esta iglesia para ellos. El suceso no duró 2 meses. Y la parábola del sembrador responde a este tipo de preguntas que tenemos. ¿Por qué suceden estas cosas? Si decían que esta iglesia era lo mejor, si ellos se decían creyentes, ¿por qué suceden estas cosas? Sin embargo, Jesús nos da esta parábola para que podamos entender que hay circunstancias que entran en juego y que hará que personas sencillamente van a tirar la toalla y dejen absolutamente todo. Recuerda que Jesús nos menciona esta parábola y nos dice que hay una tierra buena, realmente la tierra es buena. Pero el problema de esta tierra es que tiene una semilla que va a producir maleza. Y que esta maleza, cuando crezca, va a ahogar a las buenas semillas que van a dar buenas plantas, buenas flores, quizá un buen árbol, y va a ser ahogado por la maleza. Esta enseñanza que Jesús nos enseña y que nos dice que va a haber maleza que va a ahogar a las buenas semillas o a las buenas plantas, una enseñanza que nos dio 2000 años atrás, o tiene 2000 años que no la dio. Hoy recordamos sus palabras, comprobamos que son ciertas, porque lo que nos está diciendo en esta parábola es que son las dificultades. Sabemos que el Señor es quien la explica, no las estoy explicando yo, la explica el mismo Señor. Son las dificultades. El Señor dice la persecución, y quizás tú y yo y muchos aquí en esta ciudad no recibimos persecución como tal, pero sí recibimos hasta cierto punto un rechazo. Y que este tipo de dificultades que nos da la vida o que se nos presentan terminan llevando a estas familias a decir: basta, yo no decidí a seguir a Jesús para esto. Yo pensé que Jesús me iba a bendecir, ¿verdad? Y perdón, mi hermano, si alguien te predicó a ti, tú estás aquí por el Evangelio rosa, donde cree Jesús y todos tus problemas serán eliminados. Y perdón porque ya te diste cuenta que no es así. Y muchos piensan así, y piensan: mis problemas van a desaparecer. Ya no voy a tener dificultades en la vida porque estoy siguiendo a Jesús y Él me va a bendecir.
Pero son precisamente las dificultades y los problemas quienes nos enfrentan a nuestra realidad, enfrentan realmente de qué calidad es nuestra fe. ¿Sabes? A veces este tipo de problemas nos termina llevando a personas que amamos, se termina llevando a personas tan cercanas a nosotros, que amamos, al menos en Job está sucediendo. Se llevó uno a uno a sus 10 hijos. Personas que son realmente buenas con nosotros y que amamos profundamente y que son tan cercanas a nosotros como un hijo. Espero que ninguno de nosotros jamás tenga que enterrar a uno de sus hijos. Realmente solo pensar eso me estresa, tener que enterrar a una hija. Yo no sé si lo soportaría. Pero sabes, el adversario conoce nuestro comportamiento y no está desafiando a Dios sin ningún tipo de argumento, sin ninguna base. Es un fundamento real. Es algo que el ser humano suele hacer. Mis hermanos, es por eso, es uno de los motivos por los cuales tú y yo tenemos que reunirnos como cuerpo de Cristo, para animarnos unos a otros, para apoyarnos unos a otros, para ayudarnos unos a otros, para orarnos por otros, cuando tú y yo estemos en dificultades en nuestra vida. Es una manera en la que tú y yo vamos a poder ser fuertes y vamos a poder soportar la adversidad. Porque el adversario anda buscando, como león rugiente, buscando a quien devorar. Tú y yo, como cuerpo de Cristo, tenemos que luchar contra eso. No podemos permitir que eso suceda. Es por eso que tenemos que permanecer en comunión. Tenemos que permanecer conectados como cuerpo de Cristo. Dios va a utilizar esta situación para dos cosas. Para que Job profundice más en su percepción de lo que es espiritual, pero también para callar a Satanás, a este adversario. Porque Dios sabía cómo iba a responder Job, porque conoce su corazón. Pero también, mis hermanos, quizá una tercera situación, es para que esta parte de la Escritura quede reflejada en ella, para que nosotros podamos entender y por ese lado tengamos paz. Que si es realmente el diablo que se coló al cielo, entendamos que él no puede hacer absolutamente nada y que no nos puede afectar en absolutamente nada si Dios no lo permite. Y esto es lo que estamos viendo, esto es lo que sucede aquí. El enemigo no puede tocar nada de Job sin el permiso de Señor. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque desgraciadamente también hay iglesias que te enseñan lo contrario, ¿verdad? Y que te dicen que el enemigo tiene un acceso ilimitado a tu vida. Y que por eso tienes el demonio de la ira, y que por eso tienes el demonio del alcoholismo, y por eso tienes el demonio de la mentira, y el demonio de un montón de cosas, y un montón de demonios que tienen acceso ilimitado, ¿verdad? Y que quizá le dicen al Espíritu Santo que mora en ti, si eres creyente, a tu lado, porque yo también quiero entrar. Y esto no es cierto. El enemigo no puede entrar a nuestras vidas en cualquier momento cuando Él lo desee y saquearnos y hacer de nosotros lo que Él quiera. Eso sencillamente no lo enseña la palabra de Dios. Eso no es verdad. Se nos dice que estemos atentos a sus artimañas. Eso sí. Pero de ahí a que Él pueda entrar a nuestra vida y hacer con nosotros lo que Él quiera cuando Él guste, eso no es verdad. De hecho, no es la única escena que nos presenta este tipo de cuadros. ¿Recuerdas a Jesús? Lucas 21:31. Dice: dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí a Satanás os ha venido para saciaros como a trigo. El diablo vino a decirme, Satanás vino a decirme: ¿quieres sanar de hambre? ¿Me sabes? Te voy a dar chance.
Pero Satanás no puede entrar a nuestra vida sin su permiso. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, todo creyente, no practica el pecado. Eso ahorita lo vamos a explicar. Pero no peca. Voluntariamente, ¿no? Con decisión. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Quién fue engendrado por Dios? ¿No dice la Escritura? Jesús. ¿Quién? Nos guarda. ¿Y qué? Y el maligno no le toca. Así es que el enemigo no tiene acceso ilimitado a nuestras vidas. Porque tú y yo, al igual que Job, estamos siendo protegidos de una manera continua por todo aquel que ha nacido de Dios, por todo aquel que ha sido realmente tomado por Dios como hijo, es protegido por aquel que es engendrado de Dios, es decir, por Jesucristo. Él nos protege. Continuamos con nuestro punto 2, pero en el versículo 13, y dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filos de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasgó su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué historia, ¿verdad? Algunos, por eso, historiadores dicen que Job es un personaje literario, porque es difícil entender y conocer a alguien que viva eso. Desgracia tras desgracia. No terminaba de hablar uno de los mensajeros, el cual traía terribles noticias, y llega otro mensajero con noticias igual de terribles o peor, como aquel mensajero que llegó y le dijo que sus hijos habían muerto todos. Es inimaginable pensar que esto pueda suceder en la vida de un ser humano, ¿verdad? Prácticamente impensable. Miren, yo cuando leo uno de los ejercicios que hago es tratar de sumergirme en la historia y tratar de describir o de sentir el dolor que debió haber atravesado Job. Sencillamente no pude, porque es algo que me sobrepasa. Pensaba yo, dije: bueno, y Pepe y todo sufrió tanto. Impensable que esto suceda en la vida de un hombre. ¿Cómo responderías tú a una situación? No podríamos decir como esta, pero algo parecido. Honestamente digo, quise hacerlo, no pude. No sé cómo reaccionaría. Es algo, un dolor quizá tan inimaginable, que no sé cómo podría suceder. Pero estamos leyendo, estamos sorprendidos por lo que le está pasando a Job. Pero Job no deja de impresionarnos. En el versículo 20 responde de la manera que jamás, al menos yo, me imagino. De una manera poco común. Porque Job no responde como el acusador, como el adversario dijo que iba a responder.
Y quizá en un inicio, este acusador, ¿verdad? Se estaba empezando a frotar las manos y a saborear al ver que Job se para y se rapa, rasga sus vestiduras. Y quizá diga, ahorita Job está abatido, ahorita yo voy a escuchar palabras de reclamo por parte de él hacia el Señor. Y poderle decir al Señor, ya ves, tenía yo razón. Y el adversario, gozando, empezando a gozar, ver cómo Job está abatido, ve cómo Job cae desplomado al suelo. Quizás dice, va a más las noticias. Está desesperado, totalmente abatido por el dolor. Y así que maldiga a Dios. Sin embargo, pues lo que sigue, Job responde con adoración a Dios. No tenemos que entender que Dios agarró, se rasgó sus vestiduras, cayó al suelo y le dijo, gracias Señor por lo que estás haciéndome pasar. No, sino que Job reconoció que Dios era el soberano, el dueño de todo, el todopoderoso. Lo interesante de esto es que Job hace esto cuando la mayoría de nosotros, o quizá todos, en medio de situaciones menos terribles que esta, sí haríamos lo que este adversario dijo que Job haría. Sencillamente, cuando atravesamos dolor y angustia, tú y yo, quizá no tan abiertamente, pero nuestra postura es una postura que reclama a Dios. Y quizá peor aún, expresan sentimientos de rechazo y de odio a nuestro Señor. Pero Job, en ese momento es cuando pone su frente a la tierra, empieza a adorar, reconociendo que Dios es digno y que Dios merece el reconocimiento, porque Dios es el dueño de todo. Es el dueño aún de su vida. Es digno de llevar la vida de sus hijos. Que Dios siempre será digno a pesar de que Job está atravesando este tipo de cosas. Primeramente, esta situación nos enseña que Job experimentó un dolor genuino. Raparse, rasgar sus vestiduras, son símbolos o son actitudes que se tomaban en ese tiempo cuando había un profundo dolor. No se sintió fuerte, como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Y esto es bien interesante, porque cuando tú y yo atravesamos momentos de dolor, ¿cómo respondemos? Cuando estamos angustiados. Y a veces no fingimos una fe falsa. Oh, mi hermano, no importa, estoy en victoria. Si Cristo conmigo, ¿quién contra mí? Oh, si mi fe es verdadera, nadie puede derribarme. Y tratamos de mostrar fortaleza. Tratamos de demostrar que nada pasó. Pero a veces nuestro dolor se identifica cuando personas con buenas intenciones intentan consolarnos, pero con terribles discursos de nada sirven, y que al contrario, ¿verdad?, nos provoquen más dolor o inclusive irritación. A lo mejor aquí el único amargado soy yo, mis hermanos, y me estoy diciendo cosas que solamente yo haría, no me estoy confesando, oren por mí. Pero honestamente, cuando estás atravesando momentos de gran dolor, de gran angustia, como la pérdida de un familiar, de un hijo, y con la magnitud de eso, ya no hablemos de la parte económica, que es obvio, cuando no tenemos dinero, los recursos, ¿cómo nos ponemos? También es una parte dolorosa. Y llega alguien y te dice, oh hermano, no te preocupes, Dios en control. Eso como que no ayuda mucho, la verdad. Oh, mañana será otro día. En el Señor tenemos esperanza, ¿verdad? Discursos de que pareciera
muy emotivos, pero no nos ayuda. Esa es la realidad. O al menos a mí, honestamente, cuando he atravesado momentos difíciles que lleguen con ese tipo de comentarios, no ayuda mucho. Siendo honestos. Y a veces tienden a irritarnos. Porque pensamos, no me entiendes. Para ti es fácil decirlo, pero ¿por qué no estás en mis zapatos? Miren, mis hermanos, y a veces nosotros llegamos a pensar que porque hemos padecido lo mismo que lo que están padeciendo otras personas, tenemos la autoridad para ir y darle nuestro consejo según como nosotros sorteamos esa situación. La realidad es que ningún problema es igual al otro, porque se viven en condiciones diferentes, en situaciones diferentes, en circunstancias totalmente distintas. Y por eso no podemos comparar situaciones aunque sean muy parecidas. Pero a pesar de todo eso, y eso lo veremos más adelante, cuando lleguen los amigos de Job, Job se comportó de una manera auténtica e hizo lo que cualquier persona de ese tiempo haría cuando está en medio de gran tristeza y de gran dolor, ¿verdad? Taparse, vestirse de silicio, un traje pesado, duro, y llenarse de ceniza, el símbolo de un dolor profundo. Y a veces tú y yo esto tenemos que aprenderlo, mis hermanos. Hay situaciones donde es apropiado llorar. A veces queremos hacernos los fuertes porque hemos entendido mal el gozo y pensamos que el que no lloremos es lo correcto como creyentes que somos, porque el creyente siempre está en gozo. Pero el mismo Señor nos enseñó que siempre hay un momento para dolernos, inclusive para llorar. Y si Él lo hizo, nosotros no podemos hacerlo. Sin embargo, a veces queremos mostrar una fuerza que no es real. Así que cuando estás en medio de circunstancias difíciles, ¿qué haces? Dios sigue siendo digno de tu adoración. Y sé que la respuesta correcta es sí. La respuesta teológicamente correcta es sí. Claro que así debe de suceder, pero traslada un poquito al pasado. ¿Cómo reaccionaste la última vez que te llegaron pésimas noticias dolorosas que te sembraron? Quizá ese día que te dijeron un familiar o una persona que amabas mucho falleció. Quizá que te hablaron de ese trabajo sencillamente para decirte adiós, gracias. ¿Qué hiciste? ¿Cómo respondiste? ¿Asististe a la iglesia para reconocer que Dios es el dueño de tu vida y que Él es el único digno? A pesar de que quizá esa persona tú la amabas profundamente, porque era un familiar, porque era quizá el mejor amigo de tu vida, porque era tu pareja, no lo sé, ponle el nombre que quieras. O quizá porque ese trabajo que tenías te costó demasiado trabajo conseguirlo. Porque tenías hermosas prestaciones, grandes prestaciones, porque tenías un excelente sueldo. Y ahora vas a enfrentar dificultades financieras, porque por el motivo que sea no hay ahorros. Estás en medio de tristeza y de dolor, pero a pesar de eso vas a la iglesia a adorar a Dios. Vas a levantar tus manos en manera de rendición total ante Dios, porque eso es lo que significa cuando levantamos las manos, ¿verdad? Rendición a Dios. Cuando alguien te salta y te dice arriba las manos, ¿qué haces? Es un estado de rendición total, de mostrarle al ladrón que no vas a hacer nada, de estar rendido a su voluntad y que vas a hacer lo que Él te diga. Lo mismo pasa con Dios. Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tengas que hacer. Pero sabes, en el libro de la Biblia estoy confesando, el único amargado y pecador soy yo. Quizá la mayoría de nosotros preferiría
deberíamos tomarnos un fin de semana para pensar mejor en cómo vamos a poner el orden de nuestra vida. Porque la vida no ha sido nada fácil últimamente. ¿Sabes? Si quizás sí respondemos cuando hay dolor, cuando hay tristeza, cuando hay problemas, porque debemos de meditar realmente, ¿eres feliz con Dios en tu vida? Y si eres feliz con Dios en tu vida, ¿por qué cuando la pasamos mal solemos alejarnos de Él? Dejamos de orar, dejamos de leer, dejamos de asistir a la iglesia. En otras palabras, dejamos de prestarle atención al Señor. ¿Por qué? Porque estamos pasando un mal momento. Porque perdimos ese familiar, porque perdimos el trabajo, porque perdimos ese amigo. Tradúcelo como quieras, yo estoy poniendo ejemplos, ponle el nombre que quieras. Pero ¿qué hiciste la última vez que realmente la pasaste mal? ¿Cómo que hizo? Adoró. Y quizás fue el momento de relación más pura que jamás Job había tenido en su vida. Como recordó el versículo 21. Esta fue la forma en que él adoró. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué está pensando Job? Intentando meternos a su mente por estas palabras. Cuando llegué al mundo, no tenía nada. Llegué con las manos vacías. Pero no solamente llegué con las manos vacías. Llegué totalmente indefenso. No tenía dinero, era indefenso, no tenía cuenta de banco, no tenía ninguna posesión, no tenía animalitos, no tenía absolutamente nada. Todo lo que recibí en la vida Dios me lo dio. Y como Dios me lo dio porque era suyo, sigue siendo suyo y por lo tanto que me lo haya quitado está bien, es suyo para quitarlo. No es mío, que pertenece a Él. Y sabes, quizás Job estaría pensando, y no está tan mal, porque aún sigo teniendo más de lo que tenía cuando yo llegué a este mundo. Porque cuando yo llegué a este mundo no tenía ni siquiera una bata rasgada, no tenía una casa, y la sigo conservando. Es más de lo que yo tenía cuando llegué a este mundo. Hermanos, a veces el problema de nosotros es que nos enfocamos en las cosas que no tenemos que enfocarnos, y eso es lo que nos causa dolor y daño. Job se enfoca de otra manera totalmente distinta a la que quizás tú y yo haríamos. Él no se enfoca en las cosas, él se sigue enfocando en Dios. Y por eso el versículo 22 nos dice que no atribuyó a Dios nada, no lo culpó por nada. Y ese es nuestro problema, porque cuando tú y yo estamos mal anímicamente y emocionalmente, porque atravesamos cosas que nos afectan en demasía, terminamos culpando a Dios. Señor, es que me quitaste lo que me pertenecía, lo que yo había ganado con tanto esfuerzo, tú me lo quitaste, ahora se ha ido todo al caño. Pero en realidad no es así. Él te lo dio porque era suyo, pero sabes, sigue siendo suyo para podernos quitar. Y ese es nuestro problema, ¿verdad? Pensamos que las cosas son mías. Aquí no metas tus manitas, por favor. Esto me pertenece, eso es mío. Y hacemos hábitos a un lado. Pero Job tenía muy claro que lo que él tenía no era producto de su esfuerzo, no era producto de su sabiduría ni de su trabajo, que no era la diosa fortuna que le había sonreído, ¿verdad? No había sido de esa maravillosa suerte que él tenía, o no era producto de su ingenio. Él veía la poderosa mano de Dios bendiciéndole. Y este pensamiento llevó a ver a Job que Dios tenía el control de su vida. Dios me lo dio y ahora me lo quita. Su mente siempre centrada en Dios. Él nunca dijo, ay, es que el enemigo
echó sus manotas en mi vida y mira cómo me dejó. Nunca ni siquiera dijo el fuego que cayó del cielo destruyó mis cosas. Nunca dijo el enemigo vino a destrozarme. Las fuerzas del mal me destruyeron. No sabía que las fuerzas del mal están sujetas a la voluntad de Dios. Por eso fue Dios quien dio y Dios ejecutó. Aunque la ejecución no la hizo directamente el Señor, Dios permitió que así sucediera. Job entendía que nadie podía pasar en la tierra si no era por la voluntad de Dios. Así nuestra vida, mis hermanos, no está a merced de seres espirituales, de nada ni de nadie, de ningún Dios ajeno a nuestro Señor. Solo Él tiene el control de nuestra vida. No importa la fuente de adversidad o la tragedia que lleguemos a vivir. Todo, absolutamente todo, primero pasa por las manos de Dios, por sus manos poderosas, por sus manos amorosas, por sus manos sabias de nuestro Señor. Por lo tanto, es digno de que Él sea bendecido y alabado en cualquier circunstancia de nuestra vida. Porque nuestro problema es que nos enfocamos en circunstancias secundarias. Pero Job no lo hizo así. Él no se enfocó en el adversario, no se enfocó ni siquiera en los caldeos, no se enfocó en el fuego que cayó del cielo, no se enfocó en el viento. Todo sencillamente se desvaneció delante de Job, porque él sabía y entendía que era Dios que tiene el control de todas las cosas, nuestro poderoso, sabio y amoroso Señor. Hasta aquí todo va bien. Job se mantiene firme contra el miedo y el pánico. No se puso a tronar los dedos y decir: ¿qué voy a hacer? Lo he perdido todo. No cayó ante el pánico. Tampoco Job fingió una fuerza que no tenía. Él se lamentó apropiadamente. No se puso orgulloso y se humilló delante de Dios. Seguramente Job se opuso a sus propios sentimientos y decidió bien, decidió adorar a Dios. No tenía una mentalidad limitada por el tiempo y por las cosas materiales. Él prefirió pensar mejor en la eternidad. Se opuso a la incredulidad y se puso frente a los cuestionamientos en contra de Dios. Jamás entró en desesperación y vio la mano de Dios aún en la catástrofe. No se llenó de ira, por lo tanto no culpó a Dios. Un maravilloso acto de fe por parte de Job. Pero pregúntame, hermano, y ya voy a terminar. Todo esto fue algo que vino de Job. Él está actuando completamente solo en su vida. ¿O será que el Espíritu de Dios está sosteniendo? Es la mano invisible de Dios que está en Job. El texto no lo menciona. Pero dice el dicho, ¿verdad? Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. ¿Qué puede ser cierto? Pero nosotros podríamos decir, detrás de un santo está la mano de Dios, sosteniéndolo en todo camino. Ahora terminamos el punto 2 y la próxima semana el punto 13. Hermano Padre, te alabamos, Señor, porque para nosotros todo es aprendizaje, Dios. Y yo te ruego, Padre, por cada vez que estamos presentes y también por los que no por alguna razón no pudieron venir y no están aquí hoy, pero se congregan en esta iglesia, Dios. Ayúdanos a enfocar siempre en lo eterno, a entender que las cosas suceden porque tu voluntad así lo decidió, pero que tu voluntad es buena, Señor, y que nosotros aprendamos a ver así, no por autoconvencimiento, sino porque realmente nuestro corazón esté abierto y podamos ver aún en medio de las tragedias, de los momentos dolorosos, tu mano poderosa sosteniéndonos, Señor. Padre, que nuestra fe cobre fuerza cada día más y que nada nos derribe, Señor, porque nuestra fe está fundamentada en la roca de Jesucristo.
Señor, ayúdanos a ser fieles a ti. Y entender que de nada sirve cuestionarte, porque las cosas que vivimos son necesarias. Y que nuestra pregunta va a ser ¿para qué? En lugar de por qué, debe de ser ¿para qué? ¿Qué es lo que quieres tú obtener a través de esos momentos? ¿O qué es lo que yo debo de avanzar en esos momentos? Pero Dios, no estamos solos, Señor, y ayúdanos a poderlo vivir de una manera honesta. Tú nos has puesto dentro de un cuerpo, que es tu iglesia. Y que estos momentos de angustia y dolor, primero como hermanos en la fe, podamos ser sabios, y a veces, como lo veremos la próxima semana, el silencio dice más que muchas palabras. Ayúdanos a ser sabios y no hacer comentarios que parecen ya clichés. Quizás solo un abrazo es suficiente. Quizás derramar lágrimas con los que están sufriendo sea suficiente. Quizás solamente el acto de estar ahí presentes sin decir absolutamente nada sea más que suficiente. Ayúdanos a vivir el dolor de los demás, pero también a consolarnos, clamando a ti pidiendo ayuda, clamando a ti pidiendo sabiduría y fuerza para atravesar la adversidad y ver tu poder y tu amor a través de inclusive los momentos difíciles. Oh mi Señor, haz de esta iglesia una iglesia que sabe amarse, porque te ama a ti, y porque te ama a ti sabe amarse, Padre. Y quizás, Señor, nuestras relaciones tengan que ser más profundas, pero también más respetuosas. Y a veces no pretendemos saber todo. O sea, sencillamente ayudarnos a otros a voltear los ojos hacia ti, que es quien sí lo sabe todo. Señor, danos la fuerza para continuar. Danos el amor para amarnos mutuamente. Evidentemente como reflejo del amor que hay por ti, porque tú lo has puesto en nosotros. Danos paciencia, Dios. Ayúdanos a ser sabios. Y que a veces no necesariamente tenemos que decir cosas. Sencillamente tenemos que estar ahí a un lado de los que se duelen. Y rogar que estén a un lado de nosotros, cuando somos nosotros los que nos estamos muriendo. Señor, que no haya fe falsa en nosotros, sino que haya una fe verdadera en cada uno de tus hijos que están en esta iglesia. Y que no fingen una fuerza, sino que se saben débiles y vulnerables como yo lo soy y como todos aquí lo hacemos, y que por ello, Señor, te buscamos a ti y buscamos también el abrazo y el consuelo de los demás. Padre bendito, haz de esta iglesia una iglesia que impacta al mundo, sí por su doctrina, pero principalmente por su amor, porque lo vive y porque es capaz de llevarlo más allá de estas cuatro paredes, porque es un amor que tú has derramado en nosotros. Pues no vamos a hacer nada que tú no hayas hecho ya en nosotros, Señor. Y que no hagamos de este lugar nuestro refugio, sino que hagamos de tu presencia nuestro refugio, Padre. En nombre de Jesús te lo pedimos.